Ok, buenos días o buenas tardes en el horario que estén viendo este video. Esta es una encuesta que estoy realizando para ver qué tal va la educación a distancia a causa de la pandemia que estamos sufriendo por COVID-19. Es una encuesta en donde vamos a ir resolviendo, contestando alguna serie de preguntas que se las voy a ir presentando. Ok, en una hoja escribimos lo siguiente: nuestro nombre completo, nuestro género, si somos hombre o mujer, qué edad tenemos y con quién vivimos. Con quién vivimos, vamos a elegir una de las opciones que nos aparece en pantalla, que son las siguientes, las que están aquí. Si vivimos solo con mamá, pues ahí escribimos solo con mamá, solo con papá, con ambos padres, con abuelos, y ya si vivimos con otro familiar, pues ahí especificamos con qué familiar vivimos. Y después de eso vamos a enumerar nuestro cuaderno del 1 al 57, así como lo estamos viendo en pantalla, para ir respondiendo las preguntas. Las instrucciones son las siguientes: vamos a leer cuidadosamente cada una de las cuestiones y respondemos lo que se nos pide, encerrando el número que le asignarías a cada pregunta conforme a la siguiente escala. Vamos a tomar al 0 como ausencia de valor y el número 2 como máximo. Y aquí está la escala que vamos a manejar. Nunca esta carita que está medio triste, a veces esta carita sorprendida, y siempre la carita con ojos de estrella. Muy bien, vamos a iniciar. La pregunta número 1 nos dice: ¿en qué medida del 0 al 2 cuentas con un dispositivo electrónico para comunicarte con tus maestros? Si contamos, le ponemos a nuestra hoja en el número 1 el número que le asignaríamos, ¿verdad? Ya sea un 0, un 1 o un 2. Eso es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es la siguiente: ¿compartes el dispositivo con más personas? Y así lo comparten, pues ahí le dan el número que le corresponda, un 0, un 1 o un 2. La pregunta número 3: ¿en qué medida del 0 al 2 te son útiles para trabajar tus tareas a distancia, los programas de televisión, aprende en casa? Es decir, ¿qué tanto usamos estos materiales para trabajar? Ok, la pregunta número 4 es, del 0 al 2, ¿qué tanto utilizamos cuadernos y libros? Y la pregunta 5 sería: ¿qué tanto utilizamos para trabajar, o qué tanto te sirve para trabajar el celular? Ahí le asignamos el valor que creamos correspondiente. Y la pregunta número 6 es que igual, ¿qué tanto nos sirve para trabajar la tablet? La pregunta 7 es qué tanto nos sirve la computadora, o si hacemos uso de una computadora para nuestras tareas. Y por último, la 8, ¿qué los materiales que puedes manipular con tus manos? Es decir, que si los materiales que puede uno manejar con las manos le son útiles para trabajar en esta época de contingencia. Estos materiales pueden ser la plastilina, los recortables que usamos, del tangram, cosas que podamos mover con nuestras manos, que tanto nos son útiles para trabajar. Y la siguiente pregunta, la número 9: ¿en qué medida del 0 al 2 tienes la habilidad de relacionar un tema nuevo con algo que ya sabías? Es decir, ¿qué tanto yo, niño, o yo, niña, tengo la habilidad de decir cuando vemos un tema nuevo: oh, esto ya lo he visto antes, o relacionarlo con algo que hayamos visto, no sé, en el preescolar o en clases anteriores? ¿Qué tanto tenemos esa habilidad? La pregunta número 10 nos dice: del 0 al 2, ¿qué tanto tienes la habilidad de
recordar los temas vistos en las actividades propuestas por tu maestra. Es decir, por ejemplo, hoy que estoy grabando esto es viernes. ¿Qué tanto yo hoy viernes me acuerdo de lo que vio la maestra en clase el día martes? ¿Qué tanto yo tengo esa habilidad de recordar esas cosas? Y en la pregunta número 11 nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 en tu casa cuentas con un lugar acondicionado para realizar tus tareas? Es decir, que si ahí en casa tenemos que nuestra mesita, nuestra silla para que ahí hagamos nuestras tareas, que ya esté establecido ese es nuestro lugar. Ahí asignamos el número que creamos correspondiente. Y la número 12 sería algo similar, pero cambia un poquito. Nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 en tu casa cuentas con un espacio para tomar la clase? Así como tenemos nuestro lugar para hacer tareas, también contamos con un espacio para tomar nuestra clase. Esa es la pregunta. Si cuentas con él, pues un 2. Si no cuentas con él, un 0. Y si hay veces en que sí tienes un lugar, pero no siempre lo usas, pues un 1, ¿verdad? Ok. En la pregunta número 13 nos preguntan, ¿en qué medida del 0 al 2 recibes apoyo para las actividades de aprendizaje de parte de mamá? Es decir, ¿qué tanto nos ayuda mamá a realizar nuestras tareas o nuestras actividades? Ok, ahí asignamos el número correspondiente que creamos. En la número 14 nos dice lo mismo, pero ahora, ¿qué tanto apoyo recibimos de nuestro papá para hacer nuestras actividades? El número 15 es igual, dice que en qué medida del 0 al 2 recibimos apoyo para hacer nuestras tareas o actividades de parte de nuestros hermanos. ¿Qué tanto nos ayudan nuestros hermanos a hacer nuestras tareas? Y ahí si tenemos hermanos y nos ayudan, pues ahí ponemos cuántas veces nos ayudan. Y si no tenemos, pues no se preocupen, eh, pueden poner un 0. Y en todas las preguntas pueden poner un 0. Bueno, si ustedes lo consideran que es pertinente ponerlo, no hay ningún problema. En el número 16 de esta diapositiva, de estas preguntas, nos dice en qué medida del 0 al 2 recibimos apoyo para nuestras tareas o actividades de parte de otro familiar que no sea ni mamá, ni papá, ni nuestros hermanos. Por ejemplo, mi tío me ayuda o una prima viene y me ayuda. ¿Qué tanto pasa eso? Vamos al número 17. Esta tiene que ver más conmigo y les pido que me respondan con total sinceridad. No es ninguna calificación ni para mí ni les va a afectar en nada a ustedes, ¿verdad? La 17 nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 mi maestro utiliza videos para explicar un tema? ¿Qué tantas veces yo les envío un video explicándoles un tema o una clase? Ahí me ponen el número que crean correspondiente. Y la número 18 es ¿qué tanto yo les mando audios para explicarles? ¿Qué tantas veces lo hago? Ahí le ponen el número que crean correcto. Y la número 19, ¿en qué medida del 0 al 2 yo, maestro, utilizo las reuniones por plataformas? En nuestro caso, ¿qué tantas reuniones por Zoom tenemos? Y la número 20, ¿qué tanto del 0 al 2 mi maestro utiliza presentaciones con imágenes o esquemas? Estas pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos clase que les tengo que explicar un tema y les pongo ahí imágenes sobre el tema, explicándoles qué tanto hago eso yo. Y la 21, ¿qué tanto utilizamos juegos interactivos? Estos juegos interactivos para los que han entrado a clase podrían ser como el que tuvimos de las adivinanzas o el de las figuras geométricas del impostor, ¿verdad? Esos son los juegos interactivos. ¿Qué tantas veces los utilizo? Ahí me ponen un 2, un 1 o un 0.
La pregunta 22 es: ¿en qué medida del 0 al 2 se modificó la rutina de tu familia para apoyarte? Es, es decir, que si es igual que antes de que estuviéramos en esta contingencia, o cambió la manera en que tu familia se organiza para poder ayudarte en tus actividades o en clases. Ahí le ponen el número que crean correspondiente. Y la pregunta 23 nos dice lo siguiente: los horarios de clase se ajustan para que tu familia pueda ayudarte. Es decir, que si los horarios en que yo doy clase, ya ven que doy clase los martes y los jueves, ya sea en la mañana y en la tarde, ¿qué tanto mis horarios de clase se ajustan para que alguien de tu familia pueda apoyarte a que te conectes? Ok, esa. Ahora vamos con la 24. Eh, ¿Tus horarios de clase se juntan con los de otro miembro de la familia? Es decir, que si al momento en que tú debes de tener clase conmigo, por ejemplo un jueves o un martes, ¿hay alguien más de tu familia que también tenga clase a esa hora? Ahí me pones si sí, si a veces o si no. Pregunta número 25. ¿Tienes a tu disposición durante todo el día un dispositivo electrónico? Es decir, que si durante todo el día yo, niño, tengo un dispositivo de estos electrónicos en mi casa, o si tengo que esperar a que llegue, no sé, mi mamá, mi papá del trabajo para que me lo preste y me pueda conectar a mis clases o pueda enviar mis tareas. Ok, ahí ponemos esa respuesta. Vamos con la número 26. Nos dice: ¿en qué medida del 0 al 2 el maestro realiza un registro de tareas y retroalimentación? Ahí me ponen el número que ustedes consideren. Y la número 27 dice: ¿en qué medida del 0 al 2 el maestro les muestra flexibilidad para la entrega de trabajos por imprevistos como una solución? Es decir, yo mamá o yo papá tuve un problema y no pude enviar la tarea. El maestro o la maestra me permite enviarlos días después, o no me permite hacerlo. Ahí me ponen qué tanto se les permite y qué tanto no. Igual eligen un número, un 0, un 1 o un 2. Vamos con la pregunta número 28. Nos dice: ¿en qué medida del 0 al 2 recibes algo en específico, ya sea una especie de premios o halagos por tu desempeño académico que te motive a seguir aprendiendo? Es decir, ¿qué tanto a mi niño, a mi niña, mis papás me dan un premio o me felicitan por mi desempeño en la escuela? ¿Qué tanto pasa eso? Ahí me ponen. Y la pregunta 29 nos dice si el maestro, o sea yo, o su maestra Juanita, cualquiera de los dos, ¿en qué medida del 0 al 2 el maestro inicia la clase con una actividad o juego antes de ver el tema de la clase? Ahí me ponen el número. Y la número 30 nos dice: el maestro da la clase con la cámara encendida. Es decir, que si yo cuando tengo reuniones con ustedes las doy con la cámara encendida o no. Ahí me ponen su respuesta. El número 31 nos dice: el maestro tiene su espacio decorado donde da la clase. Ok, ahí me van a poner si yo o sus demás maestros tienen el espacio donde les dan su clase decorado. Y vámonos un poquito más rápido, vamos con la 32. Nos dice: las actividades de aprendizaje consisten en memorizar y aprender. Ahí me ponen qué tanto las actividades que les hemos mandado a lo largo de este ciclo escolar consisten en que los niños memoricen y aprendan. En la siguiente, la 33, nos dice: las actividades de aprendizaje consisten en depositar información en el alumno. Es decir, que si las actividades solo son del tipo de que nosotros maestros
les enviamos la información a los niños sin que ellos tengan que buscarla o que o que tantas veces es que tantas veces pasa eso, ¿ok? Me van a decir si hay muchas actividades de eso o a veces o nunca, ¿ok? En la 34, ya vamos en la 34, nos dice, las actividades de aprendizaje te permiten aprender haciendo. Aquí yo les pongo de ejemplo la actividad del plato del buen comer. Recuerdan que tuvimos que estar viendo qué alimentos de nuestro desayuno eran, bueno, qué alimentos de nuestro desayuno a qué grupo del plato del buen comer pertenecían, ¿verdad? Bueno, qué tantas actividades de ese tipo se les han enviado. O más bien, con qué frecuencia ese tipo de actividad se les han enviado. Ahí me ponen. Nunca, a veces o siempre. Número 35. Hay actividades que contribuyen al desarrollo de tus capacidades motrices. Es decir, que si hay actividades en donde se vea involucrado, no sé, el movimiento de tu cuerpo, que tengas que hacer, no sé, algunos ejercicios o sí, que tengas que estar desarrollando un tus capacidades motrices. Ahí me ponen en qué frecuencia, nunca, a veces o siempre. Y número 36, si las actividades enviadas trabajan las habilidades en relaciones sociales y manejo de las propias emociones, que tanto las actividades que se les envían tienen que ver con las emociones. Ok. Número 37. Ahora vamos a ver en qué medida del 0 al 2 te atraen más o te gustan más las siguientes actividades. ¿Qué tanto te gustan los videos que te envío para explicarte un tema? Ahí me pones 2, 1 o 0. Y la 38 nos dice qué tanto te atrae o te gustan que te envíe audios para explicarte de manera personalizada. La 39, ¿qué tanto te gustan las reuniones por plataformas? Como lo es el Zoom, ¿verdad? Que ahí nos hemos estado reuniendo. Y la 40 nos dice, ¿qué tanto te gustan las presentaciones con imágenes o esquemas? Como las que les he estado presentando últimamente, ¿verdad? También de lo de la alimentación, de lo de las figuras, de lo de la infografía que les estuve mostrando la semana pasada. Y por último el 41, ¿qué tanto te gustan los juegos interactivos? Es decir, ¿qué tanto te gustó, no sé, la vez que jugamos el juego de las adivinanzas o el juego de buscar la figura geométrica que era impostora, ¿verdad? Bueno, ¿qué tanto te gusta esos juegos? Número 42 nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 los maestros emplean instrumentos o pruebas que le permitan observar cómo avanza tu aprendizaje? ¿Qué tantos exámenes o pruebas te han puesto tus maestros? Y número 43. Si las actividades propuestas desarrollan el saber a través de la práctica. Es decir, que no solamente, que si las actividades no solamente se tratan de que te damos una información, por ejemplo, eh, que te damos todo un tema y ya, solamente te quedas con la información, sino que si las actividades que se te proponen tienes que hacer algo con esa información, si lo puedes llevar, no sé, a tu vida diaria o a practicar algo con ese conocimiento. ¿Qué tanto ocurre eso? El número 44. ¿En qué medida del 0 al 2 logras aprender nuevas cosas a través de una pantalla? Es decir, ¿qué tanto yo, niño, qué tanto yo, niña, puedo aprender a través de una pantalla? Ya sea la de nuestro celular o la de una computadora o tablet. Pero ojo, aprender, ¿ve? No, no que tanto
puedo aprender a jugar o cosas como esas, sino que tanto puedo aprender cosas por medio de la pantalla, pero que me sirvan para la escuela. Y número 45. Te reúnes con tus compañeros de clases a través de plataformas sin la presencia del maestro. Es decir, que si, no sé, en algún momento se te ha ocurrido hacer una reunión con algún compañero o algunos compañeros de tu salón de clase para reunirse y verse por medio de Zoom, eso es a lo que va esta pregunta. Y la 46 nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 las actividades presentadas fortalecen los valores, emociones y actitudes? Que tanto las actividades que les mando tienen que ver con valores, no sé, el respeto, la solidaridad, el comportarse para convivir, y igual de las emociones, que tanto se trata, no sé, lo que es la felicidad o la tristeza. Ahí me ponen en qué número. Al siguiente, número 47. Las actividades de educación física se adaptan a los espacios de mi casa. Es decir, que si las actividades que te envía tu maestra de educación física las puedes realizar en tu casa, o te manda cosas en donde pues los espacios de tu casa te quedan chicos y no puedes hacer ninguno de los ejercicios que te manda. O por el contrario, si los ejercicios que envía están adecuados para que los hagas en tu casa. Número 48. ¿Existe un lugar en mi casa donde pueda sentarme a leer o hacer tareas en completo silencio? Ahí me ponen si sí o si a veces o si no. Por ejemplo, aquí en mi casa yo sí tengo un lugar de esos, que es aquí en mi cuarto, porque si estoy en la sala o en el comedor, pues ahí está mi mamá o mi papá, que están hable y no me dejan concentrarme, ¿verdad? Y la número 49 dice, ¿en qué medida del 0 al 2 puedo tomar mi clase en un espacio sin interrupciones o distractores? Lo que les decía. Ahora, ¿qué tanto ve que ahora me van a responder si en su casa existe un sitio en donde ustedes estén tomando la clase, ya sea la que les doy los martes o los jueves, sin que haya algo que los distraiga o que los interrumpa? Y la número 50 nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 el profesor, o sea yo, o su maestra Juanita, permite la entrega de trabajos en distintos horarios a los acordados debido al trabajo o las ocupaciones de sus papás? Es decir, por ejemplo, no sé, mi mamá trabaja y es la que me ayuda a hacer las tareas, pero llega muy tarde. ¿El profesor me permite enviarle las tareas a una de esa hora? Esa es la pregunta. La pregunta número 51 nos dice, ¿entrego y cumplo de manera puntual con mis tareas? Es decir, que si el día el día para el que es la tarea, ese día la entrego o me tardo 1 o 2 días más. Y vamos con las últimas. Nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 las actividades son adecuadas a los materiales que tienes en casa? Es decir, que si las actividades que te enviamos yo o tu maestra las puedes hacer con lo que tienes ahí en tu casa, sin necesidad de salir a buscar los materiales. Y la pregunta número 53 es todo lo contrario, ¿verdad? Nos dice que en qué medida del 0 al 2 tienes que salir a buscar los materiales para tus actividades. Y la pregunta número 54 nos dice, ¿en qué medida del 0 al 2 los materiales que necesitas para tus tareas son fáciles de conseguir? Es decir, pues ya tuve que salir por los materiales. Ahora, ¿esos materiales son sencillos de conseguir o son difíciles? Si son sencillos o no, pues ahí me pones el número que creas correcto.
La pregunta número 55 nos dice: ¿en qué medida del 0 al 2 aprovechas el tiempo de la clase por videollamada para resolver tus dudas con el maestro o maestra? Es decir, por ejemplo, Ricardo, no entendí muy bien la actividad del día martes. ¿Aprovecho y le pregunto al maestro cuando estamos por videollamada o no? Esa es la pregunta. Ahí me responde el número que ustedes crean que es correcto para ustedes. Y la pregunta número 56 nos dice: ¿resuelves tus dudas vía mensajes? Es lo mismo, es decir, yo no le entendía una actividad. ¿Le pregunto al maestro por mensaje o no? Ahí me ponen si lo hacen a veces, siempre o nunca. Y la última pregunta es lo mismo. Nos dice que si resuelves tus dudas pero por medio de llamadas. ¿Qué tanto tú, cuando no entiendes una actividad, le llamas a tu maestro o maestra?